Hoy vamos a entrar a un tema que le he titulado Salvación para una visión. Te hablo cuando subas. Gracias, Rodri. Diga conmigo, salvación. No le escuché, salvación para una visión. Mire, quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, a Hechos capítulo 16, vamos a darle lectura del 22 al 34. Yo quiero decirle que este retiro de provisión es un alimento. Diga conmigo, alimento. Mire que no todos comen lo mismo. En una casa, en un palacio, por ejemplo, donde hay esclavos, el esclavo no come lo mismo que lo que comen los hijos, que lo que come la gente del palacio. Y sabe una cosa, yo creo que este fin de semana se va a compartir un alimento. Diga conmigo, alimento. Pero es un alimento, ¿sabe para quién? Para gente de conquista. ¿Cuántos hombres y mujeres de conquista hay en este lugar? Va a ser un alimento que te va a impulsar, va a ser un alimento que te va a llevar a una dimensión distinta. Vaya conmigo a la Biblia. Dice la palabra de Dios en el versículo 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas, diga conmigo, Pablo y Silas, se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Versículo 27 dice: el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó su espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Espero que usted haya entendido y haya comprendido y haya creado una imagen visual de lo que leímos de esta historia. Hoy quiero hablar del tema, como ya les dije, salvación para una visión. Y mire que una de las grandes preguntas que toda persona, escuche, proactiva y productiva se hace, lo repito, una de las preguntas que toda persona proactiva y productiva se hace es: ¿para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Diga conmigo nuevamente, ¿para qué? Si usted es proactivo y si usted es productivo, usted siempre estará pensando, usted siempre se estará preguntando: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esta pregunta nos lleva a descubrir el motivo por el cual se hace algo o por el cual se existe. Por ejemplo, quizá usted se pregunte: ¿para qué tengo trabajo? Si no se lo ha preguntado, hágase la pregunta: ¿para qué tengo trabajo? Bueno, le voy a contestar: el trabajo le sirve para su sustento, el trabajo también le sirve para crecer como persona y también le sirve para desarrollar carácter. Ok, eso es lo que responde al ¿para qué tengo trabajo? ¿Para qué tengo una familia? ¿Para qué tengo una familia? Pues yo le voy a decir: para que usted tiene una familia. Usted tiene una familia para amar, tiene una familia para ser amado, pero también en la familia se desarrolla un liderazgo y se transmiten valores. Eso responde a la pregunta: ¿para qué tengo una familia? ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Me va siguiendo hasta acá?
Ok, ¿para qué Dios? Una pregunta más, ¿para qué Dios me ha bendecido? ¿Tú te has preguntado alguna vez para qué Dios te ha bendecido? ¿Para qué Dios te ha bendecido? ¿Cuántos bendecidos hay en esta casa? ¿Para qué Dios te ha bendecido? Pregúntatelo, ¿para qué Dios me has bendecido? Mire, hay dos cosas que quizá te puedan servir o quizá respondan a la pregunta ¿para qué? Número uno, tú estás bendecido para que disfrutes, porque es una bendición de Dios disfrutar de sus bendiciones. Pero ¿para qué soy bendecido? Te voy a decir para qué más. Para que tú compartas esa bendición con otros. Siempre que tú te preguntas el para qué, tú vas a encontrar una respuesta que te va a llevar a descubrir el motivo o el propósito del para qué. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué soy salvo? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Para qué soy salvo? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿O necesitamos hablarles de Jesús el día de hoy? ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos salvos hay aquí? Muy bien, ¿para qué soy salvo? Te voy a decir para qué eres salvo. Y seguramente si te lo contestas dirás esto: soy salvo para tener una vida eterna. ¿Ok? Soy salvo para... No, hasta que... Talay. ¿Para qué soy salvo? ¿Para qué soy salvo? Para tener una ¿qué? Para tener una vida eterna. Pero ¿sabes una cosa? También soy salvo para poder hacer algo en esta tierra. Te voy a decir por qué. Porque la vida eterna, ¿cuándo la vas a empezar a disfrutar? Sí, es verdad, somos salvos y desde ya tenemos vida eterna. Pero a la vida eterna entramos o la comenzamos a disfrutar, se manifiesta ¿hasta cuándo? Hasta que morimos, ¿sí o no? Cuando nosotros morimos, o tenemos muerte o tenemos vida eterna. Entonces en ese momento yo voy a descubrir para qué fui salvo en esta tierra: para tener una vida eterna. Pero te hago una pregunta relacionada con la salvación: ¿para qué soy salvo en esta tierra? ¿Para qué soy salvo en esta tierra? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Para qué eres salvo en esta tierra? Pregúntatelo. ¿Para qué soy salvo? ¿Para qué fui salvo en este tiempo? ¿Por qué Dios me salvó? Y mira, la respuesta tiene que ver con la visión. Soy salvo para una visión. ¿Para qué eres salvo? Eres salvo para una visión. En el reino, escucha, existe solo una misión y solamente una visión. La misión que Jesús nos dejó es salvar las almas, pero también esa misión incluye una visión, y la visión tiene que ver con formar discípulos. Yo no puedo formar un discípulo si no gano. No puedo formar un discípulo si no gano almas. La misión número uno, la única misión de la iglesia es ganar almas. Escucha, los retiros de provisión, los congresos, las reuniones proféticas, todo lo que hacemos apoyan, fortalecen, nutren la visión, pero no son la visión, porque la visión tiene que ver con formar discípulos. La misión tiene que ver con ganar almas, y la visión tiene que ver con formar discípulos. Escucha, me voy a la historia porque por algo leímos la historia. Pablo y Silas fueron por un tiempo una pareja ministerial, pero esta pareja ministerial, escucha, comprendió que la salvación llegó a sus vidas para cumplir una visión. Pablo y Silas fueron salvos para cumplir una visión. ¿Cuál visión? No la visión personal, no la visión de un concilio, sino la visión de Jesús. Le vuelvo a repetir, Pablo y Silas comprendieron que fueron salvos para cumplir una visión, no la visión personal, no la visión de un concilio, no la visión de alguien más, sino la visión de Jesús. ¿Me va siguiendo acá? Escuche, Hechos capítulo 9, si usted lee Hechos capítulo 9, en ese capítulo se narra la historia de Saulo de Tarso, y ahí usted va a encontrar que Saulo de Tarso, desde el día de su conversión, dejó de perseguir su visión y comenzó a perseguir la visión de Jesús. No le voy a contar la historia, quiero que usted la lea, Hechos capítulo 9. Ahí usted va a ver que desde ese día Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, dejó de perseguir
su propia visión y empezó a perseguir la visión de Jesús. Mire, está el otro hombre, Silas. ¿Cuántos habían escuchado de Silas? Bueno, hay otro hombre llamado Silas, pero curiosamente la historia o la conversión de Silas no tiene un capítulo, no tiene unos pasajes donde se narre la forma, donde se narre cómo fue convertido a Cristo. Pero se cree que este hombre Silas fue uno de los primeros creyentes judíos en aceptar a Jesús como Mesías, en aceptar a Jesús como Salvador. Mire, este hombre no se conformó con ser un solo creyente. Él dijo: yo no voy a ser un solo creyente, yo tengo que aspirar a algo más. Silas creció tanto al punto de que llegó a ser un creyente maduro y se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén. Antes, escucha esto, antes de acompañar a Pablo, dice en Hechos capítulo 15, en sus viajes misioneros, Silas en la iglesia de Jerusalén tenía un ministerio. Pregúnteme, ¿cuál ministerio? Silas tenía un ministerio profético. Silas era un profeta, estaba ahí en la iglesia. Pero sabe una cosa, un día por consenso, un día por designio de los apóstoles y de los ancianos, escuche, lo enviaron junto con Pablo a cumplir una visión. Mire, Silas estaba sirviendo en la iglesia, pero cuando a él se le reveló que había una visión, cuando a él se le reveló que había sido salvo por algo mayor, él dejó de perseguir su visión y comenzó a perseguir la visión de Jesús. Por eso Pablo y Silas fueron juntados, fueron unidos para cumplir una sola visión. ¿Cuál visión? ¿Cuál visión? ¿La visión de quién? ¿La visión de quién? Por eso te voy a decir algo. Únete a personas que compartan la visión de Jesús. No te juntes con personas que critican la visión de Jesús. Levánteme su mano el que se junta con personas que critican la visión de Jesús. No vinieron. Bueno. Pero no te juntes con personas que critican, júntate con personas que compartan la visión de Jesús. Se lo he dicho muchas veces, si usted en la palabra de Dios encuentra que Jesús nos dejó hacer otra cosa que no sea ganar almas y formar discípulos, muéstremelo, porque yo lo quiero conocer, yo lo quiero saber. Mire, en la historia que leímos dice que Pablo y Silas habían arribado a Filipos. El único propósito por el que llegaron a Filipos era para predicar el evangelio. Y resulta que cuando los ciudadanos romanos escuchan la predicación y miran lo que Pablo y Silas hacían, estos hombres se escandalizaron. Estos hombres decían: no puede ser que estos hombres estén haciendo con nosotros, con los ciudadanos romanos, lo que no es lícito, lo que no es digno de hacer. Mire, en el pasaje, en el contexto del pasaje que leímos, encontramos a Pablo y a Silas expulsando un demonio, un espíritu de adivinación de una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y dice la Biblia que esta mujer le daba muchas ganancias a sus amos. Pero Pablo y Silas estaban entrando a la oración, y un día Pablo se cansó de escuchar de que esa mujer decía: a estos hombres son hombres de Dios, a ellos háganle caso. Un día se molestó y le dijo: demonio de adivinación, sal fuera. Y ese día ese espíritu salió. Y sabe una cosa, la gente se escandalizó. Los amos de esa mujer se escandalizaron. Eran personas de influencia que dijeron: vayamos con los gobernantes, vayamos con los magistrados y que hagan algo con estos hombres. Dice la Biblia que los llevaron delante de los magistrados, y a Pablo y a Silas los trataron como lo peor. Los trataron como lo peor. Mire que la condena que le pusieron fue azotes. A Pablo y a Silas los azotaron. ¿Sabe una cosa?
no solamente los azotaron, sino que los pusieron en un calabozo. Los trataron como unos delincuentes, los trataron quizá como unos asesinos. Los metieron a la cárcel, en el calabozo más escondido, y además les ataron los pies, les pusieron grilletes en los pies para que ellos no pudieran moverse. Y lo único que Pablo y Silas estaban haciendo era predicar la palabra de Dios. Lo único que Pablo y Silas estaban haciendo era manifestar el poder de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Pablo y Silas habían comprendido que ellos fueron salvos para cumplir una visión. Ellos fueron salvos para cumplir la visión de Jesús. Y sabes una cosa, escucha esto: cuando un creyente comprende el propósito de la salvación y se activa, sí, porque tú puedes comprenderlo pero no activarte. Y lo que necesitamos es comprender por qué o para qué fuimos salvos y activarnos. Pero ¿qué va a pasar cuando esa activación, cuando nos empezamos a mover en el propósito de Dios? El enemigo va a intensificar su guerra en contra de nosotros. Por eso ganar almas no es para cualquiera. Ganar almas es para gente valiente. Ganar almas es para gente que tiene un corazón de conquista. Ganar almas es para personas que están dispuestos a darlo todo por Jesucristo. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Cuántos ganadores de almas hay? ¿Se ya ve? Diga conmigo: hombre precavido vale por dos. A ver, ya saqué el otro micrófono. Si hay algún problema, ya tenemos la solución. Entonces estos hombres les sobrevinieron muchísima persecución. Y por eso quiero decirte algo: si tú vas a entrar a un tiempo de ganar, a un tiempo de compartir, a un tiempo de hacer algo por alguien más, te voy a decir algo: lo que te va a venir no es tanto como bendición, eso viene después. Lo que te va a venir es persecución. ¿No les gustó, verdad? ¿No les gustó? No, ¿verdad? No te puedo decir otra cosa. Cuando Jesús predicaba, cuando Juan el Bautista predicaba, cuando los discípulos predicaban, ¿qué les venía? Les venía persecución. Por eso hoy en día la iglesia no gana almas, no evangeliza. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la persecución, le tienen miedo a la guerra que el enemigo hace. Pero te voy a decir una cosa: cuando el enemigo venga a hacerte la guerra, tú tienes que saber que hace más de 2000 años Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Ok, escucha, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, estos hombres tenían en sus manos unas redes. ¿Qué redes tenían estos hombres? Por favor, dígalo más fuerte, los entendidos. ¿Qué redes tenían en sus manos? ¿Qué redes tenían? Si usted no entiende cuáles son las redes del reino, vea el mensaje del domingo pasado. ¿Qué redes tenían Pablo y Silas en sus manos? Estos hombres habían dejado las redes de la barca, habían dejado la barca hecha por hombres, y habían tomado las redes del reino y se habían subido a una barca que los iba a llevar a lugares que nunca antes habían conocido. ¿Me va siguiendo hasta acá? Mire que a pesar de esa situación, estos hombres estaban azotados, estaban adoloridos. Pero estos hombres, dice la palabra de Dios, que a medianoche, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Comenzaron a orar, comenzaron a cantar himnos, comenzaron a glorificar a Dios. Cualquier otro en sus zapatos se hubiera quejado. Cualquier otro en sus zapatos le hubiera dicho: carcelero, qué mentecatos son unos desgraciados. Nosotros solamente hacíamos el bien y nos están persiguiendo. Pero ellos guardaron silencio, y lo que hicieron de noche fue alabar a Dios, fue orar, cantar himnos. Y sabes una cosa: la fe de estos hombres fue escuchada. La fe de estos hombres fue escuchada por los que estaban en la cárcel, por los demás presos, pero también por el carcelero. Ahora te voy a decir algo más. Diga conmigo: la oración y la adoración provocan milagros. Vuelva nuevamente a repetirlo con voz fuerte: la oración
y la adoración. ¿Qué provocan? ¿Qué provocan? Por eso tienes que ser un hombre, una mujer que ora. Por eso Casa del Rey tiene que ser una congregación que ora y que adora. Porque siempre que haya oración y siempre que haya adoración, los milagros se manifiestan. Los milagros se manifiestan. Ok. Dice la Biblia que estos hombres estaban a medianoche cantando y orando. Y mire lo grandioso. Dice la palabra de Dios que comenzó a temblar. ¿Comenzó a temblar qué? Comenzó a temblar la cárcel. Cuando usted ha visto que un temblor, que un terremoto se manifieste en un solo lugar. Cuando hay un terremoto, el terremoto hace esto. Se va expandiendo y a los lugares más lejanos les toca menos vibración, pero donde es el epicentro es donde va el mayor desastre. En esta ocasión ocurrió un gran milagro. Resulta que los cimientos de la cárcel, solamente los cimientos de la cárcel se sacudieron. Si usted lee el libro de los Hechos, no va a encontrar después en ese capítulo que la ciudad donde estaba destruida. No, solamente los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Ese fue el primer milagro, porque donde hay oración y donde hay adoración suceden milagros. El segundo milagro que ocurrió fue el siguiente. Mire, imagínese que está temblando. Si usted lee la historia, usted no va a encontrar que la cárcel se derribó. Usted no va a encontrar que las paredes se cayeron, que los techos se cayeron. No. Dice la palabra de Dios, segundo milagro, dice la palabra de Dios que las puertas de la cárcel imagínese. ¿Usted cree que un solo sacudir, abrirá de par en par las puertas de la cárcel? Por supuesto que no. Ahí era una manifestación de Dios. Era Dios sacudiendo la cárcel, pero también era Dios abriendo las puertas de la cárcel. Tercer milagro, mire, dice la Biblia que todas las cadenas que tenían los presos fueron abiertas. Piense esto, la cárcel se sacudió, nada se derribó. Estaban encadenados, pero cuando la cárcel se sacudía, viene el tercer milagro. Las cadenas que tenían todos los presos, se abrieron. Las cadenas se abrieron. Ese fue el tercer milagro. Y el cuarto milagro ocurre cuando todas las puertas están abiertas, cuando todos están libres. Ese es el cuarto milagro. ¿Qué pasaría si una cárcel es abierta de par en par, sin puertas, sin guardias? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese fue el cuarto milagro. El cuarto milagro fue que nadie se salió. El cuarto milagro fue que todos se quedaron en la cárcel. Por eso dice la Biblia en el versículo 29 que cuando el carcelero miró que estaban abiertas las puertas, dice la palabra de Dios que él intentó matarse, sacó su espada y se iba a matar. Pero Pablo le dijo: no lo hagas, aquí estamos todos. Y ponme por favor el versículo 29. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Mire, este hombre estaba tan asombrado que se fue corriendo a los pies de Pablo y Silas. La pregunta es: ¿por qué se fue corriendo a los pies de Pablo y Silas? Te voy a decir por qué. Porque este hombre sabía que lo que había ocurrido había sido provocado por dos hombres inocentes, por dos hombres que lo único que estaban haciendo era manifestar el reino de Dios. Mire, versículo 30. Luego lo sacó, versículo 30, luego lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Mire, este hombre, este carcelero, recibió la salvación en la cárcel. ¿Sabes por qué la recibió? Porque creyó. Todo el que cree recibe la salvación. Pero yo te voy a llevar a algo más. Pablo y Silas eran unos hombres perseguidores del reino, es decir, ellos buscaban manifestar el reino.
¿Y qué es lo que a ellos los llevaba a manifestar el reino? Mira, número uno, escucha, el poder llevar el evangelio a otros nace de una comunión con el Espíritu Santo. La pasión que Pablo y Silas tenían por compartir de Jesús tenía un origen. ¿Y cuál era el origen? El origen era la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Hoy los creyentes, hoy los cristianos no tienen comunión con el Espíritu Santo. Hoy los cristianos lo único que buscan es una experiencia con el Espíritu Santo, pero no tienen una comunión con el Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia entre tener una experiencia con el Espíritu Santo y tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de comunión, estamos hablando de tener una relación cercana, constante y personal con Él. Eso es tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted viene a las reuniones y siente la presencia de Dios y recibe del Espíritu Santo, usted tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Pero la comunión con el Espíritu Santo es algo personal, es algo constante. Es decir, es algo que se desarrolla de lunes a viernes. No, ¿de lunes a cuándo? Todos los días. La comunión es constante y es personal. Estos hombres tenían tanta pasión porque había comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabes? El problema de no evangelizar a nadie es porque vivimos desconectados del deseo del Espíritu Santo. Todo hombre y toda mujer, todo hijo de Dios que tiene comunión con el Espíritu Santo sentirá carga por la evangelización. Todo discípulo de Jesús que tiene comunión con el Espíritu Santo tendrá la necesidad de hacer algo por los perdidos. Por eso quiero decirte que el que está conectado con el corazón de Dios conecta con la necesidad de los perdidos. ¿Con quién conecta? Pero no vamos a conectar con la necesidad de los perdidos si no nos conectamos con el corazón de Dios. Y la conexión con Dios no es el jueves. La conexión con Dios no es el día de tu grupo de amistad. La conexión con Dios no es el domingo. ¿Cuándo es la conexión con Dios? Todos los días. Eso es comunión con el Espíritu Santo. Cuando hay una iglesia, cuando hay discípulos que tienen comunión con el Espíritu Santo, habrá la pasión por hacer algo por esas almas. Por eso el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26 versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a esa visión. ¿No fui rebelde a qué? ¿Cuál visión? ¿Visión de quién? ¿Cuál visión? ¿Visión de quién? La visión de Jesús. Mire, no fui desobediente a la visión de Jesús. El apóstol Pablo tenía una gran carga por los perdidos. La única forma de mantenerse enfocado, a pesar de persecución, a pesar de azotes, a pesar de todo, tenía que ver con la comunión con el Espíritu Santo. Por ello miramos que a medianoche Pablo oraba. A medianoche Pablo y Silas cantaban himnos, porque lo más importante para ellos era la comunión con el Espíritu Santo. La vida del apóstol Pablo también fue rodeada de milagros. Diga conmigo: milagros. Hoy la iglesia quiere milagros, ¿sí o no? Queremos milagros. Pero escucha, los milagros son señales que apuntan a salvación en el reino de Dios. Lo repito, los milagros son señales que apuntan a salvación en el reino de Dios. Desde el inicio del ministerio de Jesús comenzaron a ocurrir milagros, señales y prodigios. El libro de los Hechos relata grandes milagros hechos por mano de los apóstoles. ¿Ok? Y escuche, y el ministerio del apóstol Pablo
estuvo rodeado, marcado por los milagros. Como iglesia, como discípulo, necesitamos mirar milagros. Te voy a decir por qué. Porque los milagros fortalecen nuestra fe y nos hacen testigos de Jesús. ¿Qué es lo que hacen los milagros? Fortalecen nuestra fe y nos hacen testigos de Jesús. Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que crecer. Tú tienes una fe para ser salvo, pero tu fe tiene que crecer para algo más. Tu fe tiene que llegar al punto de poder mirar milagros. Diga conmigo, milagros. Los milagros atraen a las multitudes. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero te voy a decir algo. Lo primero que tenemos que hacer es ganar almas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Juan el Bautista, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Alguien sabe? Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista no hizo ninguna señal, pero muchos lo escucharon. Lo que quiero decirte es que antes de que venga un mover de milagros, necesitamos hacer lo que un día Juan el Bautista hizo: predicar, 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 ganar almas. Juan el Bautista ganó almas, pero no hizo milagros. ¿Cuándo comenzaron los milagros? Comenzaron con el ministerio de Jesús. Ahí Jesús comenzó a predicar, comenzó a ganar almas y comenzaron los milagros, las liberaciones, las sanidades, y las multitudes comenzaron a llegar. Pero lo primero que tiene que hacer la iglesia es ganar. Por eso tenemos que convertirnos en una iglesia ganadora de almas. En una iglesia ganadora de almas. Escucha, todo milagro debe llevarnos a que las personas conozcan a Cristo. Sí, hay gente que va a creer, hay gente que va a recibir a Jesús por la predicación, por lo que tú le hablas. Pero hay gente que va a creer en Jesús por los milagros. Entonces, lo vuelvo a repetir, para que los milagros ocurran, necesitamos ganar almas. ¿Sabes por qué? Porque son las almas las que traen la enfermedad. Son las almas las que traen los más grandes milagros. ¿Cuándo vas a ver sanar a alguien que tiene cáncer si dentro de nosotros no hay nadie que tiene cáncer? ¿De dónde lo tenemos que sacar? Del mundo. Tenemos que ganarlo, y cuando esa gente llegue, los milagros van a comenzar a ocurrir. ¿Me va siguiendo hasta acá? Lo tercero, encuentro testimonio. La necesidad, escucha, necesitamos que lean a Jesús en nosotros. Yo creo que ese carcelero quedó asombrado. ¿Sabe? Quedó asombrado de que Pablo y Silas fueron azotados. Eso me hacía pensar la forma en la que nuestro Señor Jesucristo fue azotado. Él sufrió, y dice la Biblia que no abrió su boca. Pablo y Silas, cuando fueron acusados y fueron azotados injustamente, ¿qué cree que hicieron? Ellos no abrieron su boca. ¿Y usted cree que al carcelero eso no le impresionó? ¿Usted cree que el carcelero no dijo: qué tipo de hombres son estos? A Pablo y a Silas lo único que les importaba era padecer como Jesús padeció. Estos hombres sabían que habían sido salvos para cumplir con la visión de Jesús. Escucha esto: Pablo y Silas, diga conmigo, Pablo y Silas tenían buen testimonio. Ese carcelero, ¿cómo quedó? Asombrado. Por eso te voy a decir algo: el testimonio impacta. El testimonio, ¿qué es lo que hace? Impacta para bien o impacta para mal. El testimonio impacta para bien o impacta para mal. No me vas a dejar mentir. Muchas personas han abandonado los caminos de Dios por nuestro mal testimonio. Muchas personas le han dicho al evangelio no por nuestro mal testimonio. Si ese es el caso, tenemos que cambiar
nuestro testimonio. Tenemos que cambiar nuestras actitudes. Tenemos que cambiar la forma en la que hablamos. Tenemos que cambiar la forma en la que actuamos. Tenemos que cambiar cómo la gente nos lee, porque somos cartas abiertas delante de las personas. El testimonio tiene el poder de atraer un alma o de rechazar un alma. Me voy explicando. Ahora, ¿cuántas personas te han dicho que no al evangelio? Porque el que predica el evangelio vive peor que ellos. Eso es mal testimonio, y el testimonio impacta. Estos hombres, Pablo y Silas, sabían que eran salvos para una visión y tenían un testimonio correcto delante de Dios y correcto delante de los hombres. Por eso ellos eran ganadores de almas. Si hay algo que necesita un ganador de almas, ¿qué es? Buen testimonio. ¿Qué necesitamos? Buen testimonio. Grite fuerte conmigo: buen testimonio. Te tienes que ir con la mentalidad de que tu testimonio tiene que cambiar. Y sabes una cosa, el primer punto hablábamos, casi no sé, en ese punto casi no le gustó y tampoco abundé mucho. Pero escuche, la comunión con el Espíritu Santo trae transformación a nuestra vida. ¿Cómo vas a ser transformado? Con la comunión con el Espíritu Santo. No puede haber transformación en tu vida si no tienes comunión con el Espíritu Santo. Es Él el quien te pone la escucha. Es Él quien te pone la carga por ganar almas. Pero es Él quien te dice: esta vida que estás llevando, la forma en la que estás viviendo, no está bien. No está bien. Por eso mucha gente no viene a las iglesias. ¿Por qué? Porque no le gusta escuchar, no le gusta saber, no le gusta que el Espíritu Santo los convence y les diga que están viviendo mal. Por eso lo único que hacen es venir y ya no regresan. Pero ¿sabes algo? Necesitamos tener comunión con Él, porque es el único que nos puede decir la porquería que somos. Y cuando tenemos comunión con Él, todo lo que es una porquería, todo lo que es malo en nosotros, Él lo transforma. ¿Para qué? Para usarlo y convertirnos en ganadores de almas. Lo cuarto, la urgencia por compartir la palabra de Dios. Hay una urgencia por compartir la palabra de Dios. Mire, tú puedes compartir tu testimonio. Tú le puedes decir a alguien: ¿sabes algo? Yo conocí a Jesús y en mi vida pasó esto, pasó lo otro. Y la gente puede decir: wow, tu testimonio impacta. Pablo y Silas entendían que había una urgencia por predicar la palabra a todas las personas. Y sabes, te quiero dejar un pensamiento. Mi testimonio inspira. Es decir, mi testimonio, cuando yo comparto lo que Jesús hizo en mi vida, la gente va a decir: wow, va a inspirar. Pero esa gente necesita escuchar, aparte de tu testimonio, la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra transforma. Tu testimonio va a inspirar a la gente, va a decir: yo quiero conocer de ese Jesús. Y lo siguiente que necesitan es la palabra, porque la palabra los va a transformar. Mira lo que dice Hechos capítulo 26, a partir del versículo 19. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a una visión celestial. Verso 20, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco. ¿A qué no fue desobediente Pablo? ¿A qué no fue desobediente? A la visión. ¿Visión de quién? Y mire, luego lo dice: comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén. Esto me recuerda a Hechos 1:8. Y en toda Judea, y luego con los gentiles. Mire, no dice: a todos les conté mi testimonio. ¿Qué dice? Pablo pudo haber llegado y decir: le voy a contar mi testimonio. Resulta que estaba yo en un caballo yendo hacia Damasco y pasó esto. Y todos: qué chido. Pero dice Pablo que él no fue rebelde a la visión. Y dice que les prediqué. Mire que les predicó lo que predicaba Juan el Bautista. Les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras.
Esa es la visión de Jesús. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Contar nuestro testimonio. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Mostrar nuestro testimonio. Pero urgentemente tenemos que compartir de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a traer transformación a las vidas, es la que va a traer transformación a la mente, transformación al corazón. La gente tiene que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De sus pecados. No le podemos hablar a alguien de Cristo, no podemos ganar un alma si no le hablamos de pecado. Nosotros no convencemos de pecado, pero sí hablamos y predicamos del arrepentimiento. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo hasta acá? Diga conmigo, hay una urgencia. No le escucho, hay una urgencia por predicar la palabra de Dios. Es una urgencia. Mire el versículo 14 de Romanos capítulo 10. Mire lo que dice Romanos 14:10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mire, para que la gente crea, alguien les tiene que predicar. Para que la gente crea, necesita escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo es quien lo está diciendo en Romanos capítulo 10. Y luego dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Diga conmigo, en este tiempo tenemos que abrir nuestra boca. ¿Para qué? No para contar chismes, no para insultar, no para murmurar. ¿Está conmigo? No para hablar mal del que está al lado, no para gritarle al esposo. Tenemos que abrir la boca. ¿Para qué? ¿Para qué? Para predicar. Mire, Hechos capítulo 16, 31. En el contexto del que estamos leyendo, le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Este hombre, el carcelero, recibió una promesa. Y dice la Biblia que este hombre creyó. Mira, necesitamos mostrar a Jesús en nuestra vida, pero necesitamos que nuestra boca hable el evangelio. Te lo repito, nuestras acciones necesitan mostrar a Jesús. Nuestras acciones necesitan mostrar que somos imitadores de Cristo, que tenemos su carácter, que nos parecemos a Él. Pero nuestra boca necesita hablar del evangelio. Nuestra boca necesita hablar de Él. Estamos entrando a un tiempo, a una campaña que es un impulso para una nueva temporada. Porque yo creo que Casa del Rey y toda iglesia de Mérida y de toda la nación se tiene que convertir en una iglesia ganadora de... ¿Ganadora de qué? ¿Ganadora de qué? De almas. Rodri, ¿me ayudas? Ya voy a terminar. Necesitamos convertirnos en una iglesia ganadora de almas. Mire, termino con este último punto. Seamos, dile al que está a tu lado, seamos multiplicadores de salvación. Necesitamos salvar almas. Necesitamos ganar almas. Y escuche esto. Lea esto más bien. Algunos de los que están aquí contestaron una encuesta esta semana. Algunos la contestaron, otros no. Pero esta encuesta que yo hice, estoy seguro que si la hacemos en otro lugar, en proporción, los resultados serán los mismos. Mire, la encuesta decía: ¿cómo conociste a Jesús? ¿Cómo conociste a Jesús? 19 personas dicen que conocieron a Jesús porque nacieron en una cuna, como decimos, en una cuna cristiana.
en una familia cristiana. Yo soy una de ellas. Yo nací en una familia cristiana. Por eso yo conocí a Jesús. Mira, 5 personas dicen que conocieron a Jesús en un evento público. Es decir, escucharon que alguien predicara, escucharon en un perifoneo, en una actividad de niños, en la radio. 5 personas se acercaron a Jesús de esta forma. Lo asombroso viene en estos 2 resultados. 0 personas. Levánteme la mano si hay alguien aquí, a lo mejor le ponemos un 1. 0 personas conocieron a Jesús por medio de alguna persona desconocida. ¿A cuántos de ustedes le habló un total desconocido? Un total desconocido. Ahí hay 2. Mire, tenemos 10 y algo. ¿Cuántos era el primero? 19. El anterior. Luego 5. Ahora 2. Pero todas, diga conmigo, todas, lejos de esos 48. Yo le decía, si esta encuesta la hacemos en otro lugar con más gente, le firmo que la proporción es la misma. Mire, 48 personas conocieron a Jesús porque un familiar, un amigo, un conocido, un compañero, un vecino, ahí era amigo, me equivoqué, le hablaron de Jesús. ¿Cuántos aplican en este tercer inciso? Levánteme su manita los que. ¿Sabe algo? Esta encuesta la hice con esta intención. Diga conmigo, enfoque. Si los números no mienten. Los números son de Dios. Por eso en la Biblia hay un libro que se llama Números. ¿Ok? Mire, es abismal los resultados que se obtienen cuando la gente comparte de Jesús. Cuando nosotros nos ponemos las pilas, diga el que está a tu lado, ponte las pilas. Cuando nos ponemos las pilas y mostramos nuestro testimonio y hablamos de Jesús, ¿sabes qué va a pasar? La gente se va a convertir. Por eso este tiempo tenemos que predicar a Jesús. ¿A quién le vamos a predicar? Dígame a quién. Dígame a quién. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No le escucho, es fuerte. A todas las personas. Mire, usted ha visto una flecha. Una flecha está así, ¿lo ha visto? Tiene una punta, ¿lo ha visto? Dile que está a tu lado, tienes que ser como flecha. ¿Sabes por qué? Porque no podemos apuntar a todo el mundo. No puedes apuntar a todo el mundo. Tienes que apuntar al blanco. Tienes que apuntar a 1, a 2, a 3. Es lo que hace una flecha. Da dirección. ¿Ok? Cuando hacemos esto, los resultados van a ser buenos. Cuando hacemos esto, cuando hagamos esto, las almas sí o sí van a conocer de Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Necesitamos apuntar, necesitamos enfocarnos y predicarle a los conocidos, a los amigos, a los vecinos. Felicito a todos los que salen de casa en casa. Felicito a todos los que van por los buses. La gente se puede convertir, pero la efectividad está cuando el evangelio se comparte de cerquita, cuando se comparte con alguien que ya convivimos por un rato. ¿Sabe? Yo no sé cuánto tiempo Pablo y Silas, no sé cuántas horas Pablo y Silas estuvieron con ese carcelero, pero el versículo 32 dice: luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Mire, Pablo y Silas, me llama la atención. ¿Cuántas personas habían en la cárcel? No lo sabemos, pero habían varias. ¿Será que había solo un carcelero o habían 2 o 3?
Yo creo que habían más. ¿Será que solamente habían 2 presos? No, habían más. Pero me llama la atención que Pablo y Silas no le predicó a todos. Pablo y Silas no le predicaron a todos los carceleros, a todos los presos, sino que le predicaron al que estaba cerca. Te quiero decir algo, Dios va a poner cerca de ti personas en los próximos días. Personas, ¿para qué? Para que les compartas de Jesús. Personas para que les muestre tu testimonio, como lo hizo Pablo y Silas. Personas para que tú les muestres un milagro, para que las lleves a encontrarse con Jesús. ¿Sabes qué me impacta? Que el carcelero dijo: yo quiero creer en Jesús, yo quiero ser salvo. ¿Qué fue lo que pidió el carcelero? ¿Qué fue lo que pidió? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pero escucha esto: el evangelio es poder de Dios y el evangelio es multiplicador. Cuando una persona se salva es porque otras se van a salvar. Cuando una persona se salva es porque los miembros, los integrantes de su familia se van a salvar. Esa es una promesa de Dios. Entonces el carcelero fue salvo. Mire, preste, pare oídos. Cuando nosotros somos salvos para una visión, cuando nosotros somos salvos y estamos ganando almas y haciendo la obra de Dios, escucha, las personas que ganemos van a ser salvas, pero con ellas va a venir el mismo ADN. ¿Por qué? Porque cuando Pablo y Silas se ganaron al carcelero, el carcelero comprendió que había sido salvo. ¿Para qué? Para una visión. ¿Para la visión de qué? De ganar. ¿Qué fue lo que hizo? Abrió la puerta de su casa y llevó a Pablo y Silas para que le predicaran a los de su casa. Me explico. Cuando hay salvación, la salvación llega para que se instale, para que se manifieste una visión. Mira lo que dice el versículo 33, me gusta. 33, por favor. A esas horas de la noche, mira, ni siquiera era de día, era de noche, el carcelero se los llevó y le lavó las heridas. Ya habían creído, ya Pablo y Silas habían predicado. Y mira lo que hicieron. Enseguida fueron bautizados. ¿Quién fue bautizado? El carcelero. ¿Y quién? Y toda su familia. Es que somos salvos. Dile al que está a tu lado: eres salvo para cumplir con una visión. Hay una promesa de parte de Dios para ti, para tu vida, para tu familia, para tu casa. Por eso quiero que te pongas de pie en esta noche. Y no voy a hacer llamado, no voy a ministrar, voy a dejar tiempo para la siguiente conferencia. Ponte de pie y quiero que juntos hagamos una declaración profética. Lea fuerte conmigo: creceremos en comunión con el Espíritu. ¿Alguien lo puede volver a profetizar conmigo? ¿Alguien puede declarar nuevamente esto? Grítelo fuerte, a la cuenta de 3 lo lee y lo profetiza. 1, 2, 3. ¿Cuántos multiplicadores de salvación hay aquí?